Hola, hola, sean todos muy bienvenidos. Hoy día en la Academia Médica del Dr. Rojas tenemos una invitada espectacular. Hoy día vamos a hablar de nefrología, de problemas renales. Y para eso, ¿quién mejor que nuestra invitada? Constanza Barca, una amiga, la Cota. A Constanza yo la conozco también hace muchos años. Tú ibas en tercero cuando yo iba en primero, por lo tanto, hace año 2007. Desde el 2007 nos conocemos. Constanza Exactamente. después fue incluso docente mía, o sea, alcanzó cuando yo era interno de medicina, ella ya era doctora trabajando en el Hospital Félix Bulnes en ese tiempo, y alcanzó a ser docente mía. Después de eso, ella estudió la beca de medicina interna y ahora está terminando su especialidad en nefrología. Y con ella entonces vamos a conversar de la parte nefrológica de la parte renal. ¿Cómo estás, Cota? ¿Cómo te ha ido? Hola, pues Esteban, ¿cómo estás? Hola a todos los que están viendo esta tremenda entrevista en el canal del doctor Esteban Rojas. Sí, pues conozco a Esteban hace mucho tiempo, como dice él. Partí en la mayor, igual que él, después hice docencia, estudié después medicina interna, como dijo Esteban, en la Universidad de Valparaíso, pero en la sede acá en Santiago, en el Hospital Militar. Y ahora terminé la semana pasada nefrología en el Hospital del Salvador por la Universidad de Chile. Así que aquí estamos felices de ayudar y de que los pacientes puedan entender un poco más lo que es la nefrología. La mayoría siempre dice como, ¿qué hace un nefrólogo? Mira, y yo a los pacientes y a la gente que me conoce en el canal le he dicho, los entrevistados que tenemos acá son apasionados y jugados con lo que hacen. La Cota, de hecho, está embarazada. Mañana va a tener su cesárea y hoy día se la jugó por grabar igual con nosotros este capítulo. Entonces, por favor, Constanza, cuéntanos, ¿por qué decidiste ser nefróloga? ¿Y qué es la nefrología? Cuéntanos un poquitito. Mira, la nefrología es el estudio de los riñones, ya el estudio de todas las enfermedades que afectan a los riñones y no solamente enfocado en tratar las enfermedades que afectan a los riñones, sino también en prevenirlas, que es muy importante para no llegar a diálisis. Eh, Me gusta la nefrología porque pienso que, bueno, siempre me gustó la medicina interna, que los pacientes también siempre preguntan qué es lo que hace un internista y es difícil de repente explicar lo que hace un internista. Un internista al final es como el pediatra, pero de los adultos, o a veces uno Especialista en dice es como adultos. Doctor House. Claro, así lo explico en todo caso, como del Sí, es Doctor como House, Doctor especialista House. en adultos. Y bueno, de hecho Doctor House es nefrólogo también, pero el que tiene que ver con todas las enfermedades renales. Eso es lo que hace un nefrólogo. Oye, cuéntanos entonces primero, ¿cuáles son las funciones principales del riñón? Mira, lo que hace el riñón habitualmente elimina el exceso de agua y eso es a través de formar la orina. Entonces, toda la orina que nosotros eliminamos es el exceso de agua que tiene nuestro cuerpo y que no necesita. Además, además de eso, produce también la eliminación de todas las sustancias tóxicas que de repente se acumulan, como el nitrógeno ureico o la urea que la gente conoce por los exámenes que se hace. Y también sirve para equilibrios entre algunos minerales como el sodio, por ejemplo, el potasio, el fósforo, el calcio. También mantiene el equilibrio de esa sustancia a través de su eliminación a través de la orina. Y lo otro que hace también, aunque ustedes no lo crean, el riñón también tiene una función hormonal. Secreta varias hormonas, como por ejemplo la renina, que tiene que ver con la regulación de la presión, permite que podamos regular bien nuestra presión arterial. Y también produce la eritropoyetina, que es la principal hormona que hace que se forme un glóbulo rojo. Entonces, por eso los pacientes que tienen enfermo el riñón tienen anemia. Y eso, pues, y bueno, también tiene que ver con el proceso final de la vitamina D que la hace utilizable por los tejidos. Perfecto, las dijiste todas, me encanta. Oye, cuéntame, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener una enfermedad renal? Mira, es que hay algunos que no, o sea, no tenéis factores de riesgo de repente. O sea, por ejemplo, hay pacientes que nacen con alguna malformación renal. Por ejemplo, los niños que nacen con alteración de las vías urinarias, con estos reflujos vésico-ureterales que se llaman, y que a la larga, si no se solucionan, pueden producir falla del riñón. Pero los principales factores para desarrollar una enfermedad renal crónica, que es como lo grande de lo que estamos hablando, son los clásicos que son para todas las enfermedades, la verdad. La diabetes, como se pueden imaginar, la hipertensión,
la obesidad, el fumar, tener colesterol alto o dislipidemia que se llama. Y hay una que es la excreción renal de proteínas, que eso se da principalmente en los diabéticos o en algunas otras enfermedades que son primarias del riñón, porque la enfermedad renal crónica se define como una enfermedad que está más allá de 3 meses, pero tiene muchas causas. Entonces, dentro de esas causas, la principal en Chile es la diabetes, Entonces, pero hay muchas más. a definirlo mejor, ¿qué sería entonces una insuficiencia renal, un riñón que no funcione? Es que lo tienes que definir, se puede definir por tiempo, por ejemplo. Tienes la insuficiencia renal aguda o la insuficiencia renal crónica, y eso se define si el riñón no funciona, si funciona mal después de 3 meses. Esa es la crónica. Todo lo que va antes es la aguda. ¿Ya? Y habitualmente las agudas, que son como las más frecuentes, que la gente, más o menos las principales causas son como, por ejemplo, cuando se deshidratan, tienen estos episodios en el verano de diarrea, o los niños, diarreas fulminantes, y no pueden, con vómitos, no pueden aportar mucha agua, falla el riñón. O, por ejemplo, si hay una hemorragia grande, tuvieron un accidente, o tienen estas hemorragias digestivas que vomitan sangre y pierden mucha sangre. O la otra principal, que son las infecciones graves, cuando los pacientes están en una UTI o en una unidad de cuidados intensivos por alguna infección muy grave, que se llama lo que le llamamos sepsis, Tal un cual. shock séptico. Perfecto. Oye, y una persona sin enfermedades, ¿qué puede hacer para prevenir, y quizá una persona enferma también, cómo prevenimos enfermedades renales? Mira, lo básico es siempre estilo de vida saludable, que es un poco difícil. En realidad es bien difícil mantener un estilo de vida saludable en el movimiento y en el training que llevamos hoy en día, pero en lo posible tratar de hacer ejercicio regular, de comer con poca sal, ¿ya? Los pacientes que no tienen enfermedades renales, es recomendable la biosal, ya sobre todo los hipertensos, pero los hipertensos sin falla renal, porque la biosal tiene potasio. Es una sal potásica, tiene sodio, pero en menor cantidad que potasio. Entonces, si tú no tienes enfermedad renal, el potasio ayuda a controlar la presión arterial. Pero si tienes enfermedad renal, como tu riñón funciona mal y no excreta el potasio, es malo. Entonces, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica siempre recomendamos que consuman la menor sal posible, pero que si van a consumir sal, sea la sal clásica, la sal sódica de mar, la sal Lobos que todo el mundo conoce, ya Oye, no biosal. perfecto y los tips que dijiste, pero háblanos un poquito más de la dieta. ¿Qué papel juega la dieta en la salud renal? ¿Hay alguna recomendación específica? Mira, en un paciente que es renal, porque en nosotros la dieta tiene que ser, como todos sabemos, variable, y ahí probablemente un nutricionista o una nutricionista sepa más de eso que nosotros. Pero en cuanto a la dieta específica de un paciente que tiene una enfermedad renal crónica, donde el riñón, hablemos un poco de porcentajes, porque los pacientes nos ubican, uno siempre les explica que el riñón más o menos funciona un 100% entre los dos, que si falla uno, el otro riñón compensa la función del otro, y cuando ya empieza a fallar ese único riñón que está funcionando, uno habla de porcentaje. Entonces el riñón funciona entre los dos un 100%. Después el otro puede compensar y seguir funcionando un 100% o un poquito menos. Pero cuando ya bajamos de un 60%, eso ya es enfermedad renal crónica. Entonces ya ahí uno empieza ya cada vez más bajando los porcentajes. Entonces en un paciente que su riñón o sus riñones funcionan menos de un 30%, tiene que tener especial cuidado con la dieta que tiene potasio. ¿Ya? Potasio y fósforo, porque les cuesta mucho eliminarlo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, eso, mira, un nutricionista sabe mucho mejor que nosotros qué es lo que contiene, pero habitualmente contiene potasio las papas, las naranjas, el plátano tiene poco, pero si consumen mucho igual se pueden afectar. Pero es variable entre los pacientes, hay algunos que no retienen, otros que sí. Y los lácteos, por el tema del fósforo, también se disminuyen, ¿no? Claro, claro. Bueno, yo Y igual también, por sé de eso, ¿ah? ejemplo, Te las tira a los nutricionistas, pero en el fondo yo sé que tú te manejas muy bien también. sí, pero porque ellos nos hacen clases, Sí, ellos nos eso es verdad, explican, nos si hacen no, clases también a nosotros. de todas formas. Oye, cuéntame, ¿cómo diagnosticamos una enfermedad renal? ¿Qué pruebas existen? ¿Qué pruebas podemos solicitar? Mira, habitualmente la enfermedad renal es bien silenciosa, ¿ah? No da muchos síntomas y por eso la gente no sabe que la tiene.
no se llama solo enfermedad renal a un paciente que tiene alteración en la función del riñón, que esa es una de las principales causas, o sea, una de las principales formas de verlo, sino también los pacientes, por ejemplo, que tienen un riñón. Aunque ese riñón funcione el 100%, igual tienen enfermedad renal crónica. O los que se trasplantan riñón y tienen un riñón aparte que está funcionando bien, también es un enfermo renal crónico. Entonces, no es solamente una alteración de la función, sino que también es una alteración en la estructura. ¿Ya? Entonces, me perdí en qué te estaba hablando. En examen, íbamos a hablar de examen En el para llegar examen, al ya, perfecto. diagnóstico. Lo primero, y que es recomendable para todos, en realidad, hacerse un examen de orina completa. Ya ahí podemos ver, esa es lo que decimos que es la biopsia líquida del riñón. Así que un examen de orina completa, más un examen de creatinina y nitrógeno ureico. El resto de los electrolitos y esas cosas va a depender después si encontramos alguna alteración. Pero lo básico es examen de orina y creatinina y nitrógeno ureico. Ahora, no todos se lo tienen que hacer, sino más bien la gente, o sea, por ejemplo, nosotros, tú que eres joven, más que yo, no necesitas hacerte una creatinina todos los años, pero sí hacerte un examen de orina no vendría mal. Sí. Ahora, finalmente uno en un paciente que está controlando siempre toma esos exámenes en forma habitual. Ahora, Claro. si están alterados, cuéntame, ¿seguimos con imagen? ¿Con qué seguimos el estudio? No, si están alterados depende, porque, o sea, depende de quién esté viendo al paciente. Si lo está viendo un médico general, si tiene alterada la creatinina y el examen de orina, puede derivárselo a un internista, por ejemplo. O el médico general también está capacitado para ver qué etapa de la enfermedad renal tiene. Ahora, principalmente si es solo alteración de la función renal, puede verlo el mismo médico general dependiendo de la etapa, porque está recomendado derivar sobre la etapa 3 al nefrólogo. Pero si tiene una alteración en el examen de orina como glóbulos rojos, por ejemplo, que son dismórficos, que, o sea, que no son de la misma, no son todos redonditos, lindos y que eso lo ve el tecnólogo médico en el microscopio, eso es recomendable derivarlo inmediatamente al nefrólogo, no pasar por internista. Jota, yo te cuento, yo fui general de zona también, entonces yo sé que la realidad no todos tenemos para derivar a internistas. La mayoría en Chile tienen que resolver los colegas mismos. Entonces, mi recuerdo es que nosotros, cuando teníamos una insuficiencia renal de reciente diagnóstico, queríamos ver si era aguda o crónica y partíamos con alguna imagen para ver la diferencia de los tamaños renales. Sí, ahora Cuéntame, eso es, claro, es una buena herramienta, pero no es lo único válido. O sea, tú igual podrías complementar con algunas otras exámenes de laboratorio. Por ejemplo, si tienes un examen, un hemograma, que es donde vas el recuento de todas las líneas de sangre, de todas las células de la sangre, si tienes anemia, te puede orientar. Te puede orientar a que puede ser algo crónico, pero no es la única causa. Ves el fósforo, si el fósforo está alto, también te puede orientar algo crónico. Los electrolitos, si el potasio está un poquito alto, también te puede orientar, pero no es lo único. sí, no, Ya, tal cual. por ejemplo, en el examen de orina, también los cilindros eh, serios o los cilindros granulosos te pueden orientar a que es algo crónico. Perfecto, todas esas cosas Ahora, también imagen, pensábamos. imagen también es bueno, que es una ecografía renal, partir como no necesitas pedir Doppler, nada, o incluso abdominal, en alguien que se pueda ver bien. El tamaño renal no descarta que no sea algo crónico, porque hay enfermedades que tienen tamaños, que tienen afectación del parénquima renal y que tienen los riñones de tamaño normal. Por ejemplo, la diabetes. Justo, de ahí Entonces, te iba a llegar a eso para preguntarte eso. Entonces, generalmente la insuficiencia renal, si son chicos, uno piensa que es más crónico, y si es de claro. tamaño normal a un poquito grande, uno queda en duda si es agudo o crónico, y ahí hay algunas enfermedades crónicas que generan que el riñón no se achique, como la diabetes, ¿cuál es otra? La poliglobulia, perdón, No, la amiloidosis, por la ejemplo, amiloidosis, el las riñón enfermedades que poliquístico. son infiltrativas, el Ya, mieloma múltiple y el riñón poliquístico, por supuesto, que ahí ya más que normal es bastante grande el riñón. sí, Hay no, tal algunos cual, que han pero tenido que sacar por ser tan grandes. tal cual. Pero por eso entonces uno, sobre todo en el sistema público, de repente un examen más o menos fácil de tomar, mientras estamos esperando un nefrólogo, es uno de Una los eco exámenes abdominal, que tomar. de todas formas. Ahora, uno cuando deriva, mi recuerdo es que tardaba 3 meses o a veces más en llegar a nefrólogo, entonces generalmente esta etapa 3B, solía uno manejarlo. A todo esto no hemos conversado qué son las etapas. Cuéntame un poquitito Ah, cuáles son claro. las etapas de la enfermedad renal y existe una clasificación que se ocupa en agudo y crónico. ¿Podemos hablar de las dos?
Sí, claro. Mira, hay la clasificación de agudo es la clasificación CADIGO, que es las últimas guías que se salieron y que se van actualizando. Las que aprendimos nosotros son las del 2012, pero ya vamos en 2021. Sí, Y la verdad es que sí, están clasificadas en CADIGO 1, 2 y 3, ya, que en realidad está dado por el aumento de la creatinina sobre el nivel de base que tenés tú, o la disminución de la orina. Está considerada esas dos cosas. La cantidad de orina que se produce por kilo por hora y el aumento de la creatinina. Y eso lo clasifica en 1, 2 y 3, donde la 3 es ya requerimiento de diálisis. Ahora es importante decirle a la gente que tener una insuficiencia renal aguda, aquí código 3, que requiere diálisis, no significa que va a requerir diálisis crónicamente en su vida. Hay muchos pacientes que se dializan unas sesiones en lo agudo y cuando ya pasa, por ejemplo, la infección, ya le tratamos con antibiótico, ya lo hidratamos, está todo bien, ya no requieren más diálisis nunca más. tal cual, tal cual. Y que la gente no se preocupe porque esos cálculos los hacemos nosotros, no tienen que Sí, ellos llegar a hacer esos cálculos también. claro, no tiene que decir, hola, tengo una aquí, código 3. Sería maravilloso en todo caso, pero no. Uno hace el cálculo. Y cuéntame ahora en la enfermedad renal en etapa, en fondo crónica, ¿cómo la dividimos? ¿Cómo la Sí, ordenamos? las crónicas están clasificadas por, mira, antes lo que aprendimos nosotros fue que eran clasificadas por la velocidad de filtración glomerular o el clearance de creatinina que teníamos, y estos son los porcentajes que yo te digo que hablamos en la gente. Y eso se clasifica a grosso modo, las, las enfermedades renales crónicas como grado 1 son las que en realidad tienen un clearance sobre 90 o sobre 60, pero que tienen algún factor de riesgo, son hipertensos, son diabéticos, tienen dislipidemia, tienen un riñón, son trasplantados, por ejemplo, y tienen función renal normal. Y después ya empieza a bajar como de 15 en 15, los bajos 60, después el corte es 45, después 30 y 15. Bajo 15 es la etapa 5, que es la que yo les digo siempre a mis pacientes, que es necesidad de diálisis, pero ahí es caso a caso. No significa que los que tengan bajo 15 todos se dializan inmediatamente. Hay muchas cosas que los nefrólogos consideramos antes de dializar a un paciente y a veces los aguantamos harto rato. Súper. Entonces quedó lista para la siguiente pregunta que es, ¿cuáles son las urgencias dialíticas? ¿Por qué dializamos a un paciente al tiro nosotros cuando dializamos? Mira, las urgencias dialíticas son las que uno siempre le enseña a los alumnos, a ti que has sido docente igual que yo. Son las clásicas A, E o U, que son como las acidosis, porque en el fondo cuando uno le falla el riñón de forma aguda o crónica en etapa avanzada, el riñón ya no es capaz de botar todos los ácidos que se generan, por ejemplo, y que vienen principalmente del consumo de proteínas. Por eso, por ejemplo, cuando uno se come una carga gigante de asado, con esas tantas proteínas, se generan muchos ácidos y el riñón tiene que hacer un esfuerzo extra para botar todos esos ácidos. Entonces, si tu riñón no funciona, una carga de ácido se acumula, no lo va a botar y se va a acumular en la sangre y se produce lo que se llama acidosis. Tal cual. Por el problema del bicarbonato, que no funciona bien ahí la generación de Claro, bicarbonato. no es que no funcione, no logra para tanto ácido que se acumuló porque no se puede eliminar, no alcanza a tamponar bien. Entonces hay que aportarlo extra, pero eso es en etapas avanzadas del riñón, o sea, de Sí. la falla renal. Entonces, una acidosis. Vamos. Una acidosis. Dos, y eso es cuando no lo logramos hacer aportando nosotros bicarbonato, que en el Tal fondo cual. es acidosis refractaria, o sea que no funciona con nuestra administración de bicarbonato, o que es Ahora, muy severa. hay pH que tiramos a diálisis directo, si sabemos Sí, que bajo 7, bajo 7, siempre. perfecto. Sí. Dializa después pregunta, dicen. Perfecto. Siguiente entonces. Bueno, la acumulación de potasio, la hipercalemia que le llamamos. Perfecto. Potasio sobre 5,5 es la hipercalemia, pero en realidad los pacientes que tienen enfermedades renales crónicas toleran potasios altos la mayoría de las veces sin necesidad de diálisis, ¿ah? Como 6, 6,2. Ya. Entonces, en un paciente renal crónico, uno, de acuerdo a las alteraciones del electro también, uno decide si necesita diálisis inmediatamente o lo puede bajar con las clásicas medidas que le decimos hipocalemiantes, que Eh, bajan el potasio. la De urgencia esas medidas, dialítica, ¿hay algún número que lo manejamos con diálisis directo si podemos? o sea, si tienes un potasio de 8, va a ser y con alteración electrocardiográfica, mejor dialízalo. Ya, perfecto. No es probable que baje, porque, mira, nosotros siempre nos enseñan también esto
pásale salbutamol para poder eliminar, pásale insulina para hacer el cambio, pero la verdad es Cayexalate. que lo único que logra eliminar el potasio son la orina, y el problema es cuando el paciente no orina, tiene enfermedad renal crónica que ya no, ya tiene anuria en el fondo, ya sus riñones no producen orina, o el grave problema, o también se elimina por las heces. Los pacientes renales crónicos tienen una mayor eliminación que los pacientes que no lo son. Entonces, orina o heces o diálisis son las tres formas de eliminarlo. El resto de las Ahí, cosas que eh, conocemos las resinas, el cayexalate, alguna utilidad. sí sirven, pero son tardías en actuar. Actúan después de 24 horas, incluso 48 horas. Entonces nos sirven para eliminarlo de una forma aguda. Sí nos sirven en un paciente que crónicamente acumule, por ejemplo, nosotros ya lo estamos dializando y entre diálisis igual llega con el potasio alto. Entonces ahí nos sirve bastante. Súper. Un paciente que definimos entonces que tiene enfermedad renal crónica y que requiere por lo tanto un tratamiento. Tenemos solamente la diálisis. ¿Qué tipos de diálisis existen y qué otras opciones hay aparte de la diálisis? Mira, últimamente se está hablando harto de estas unidades de tratamiento agudo como, son como UGAs, pero son como geriátricas, pero son como, no son de geriatría, sino más bien como cuidados del riñón para los pacientes que son mayores y que no se quieren dializar. ¿Ya? Súper. Entonces ahí tenemos todo un manejo médico que obviamente es multidisciplinario, participan nutricionistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, de todo, químicos farmacéuticos, porque hay un medicamento que se llama, son como ketosteril, que logra controlar un poco la producción de los ácidos y hace que los pacientes, entre la dieta y todo, logren mantener una calidad de vida aceptable sin diálisis, ya sabiendo que si uno no se dializa puede fallecer, Ahora, requiriendo. quizás mi pregunta era como para que explicáramos qué es la hemodiálisis, peritoneodiálisis, cuándo Sí, hacer un no, sí, trasplante me estaba renal. ordenando como primero por el manejo médico y después te iba a hablar de diálisis. Perfecto. Me adelanté para variar, disculpa. Claro, no, mira, la diálisis, hay dos modalidades de diálisis. Uno es la hemodiálisis, que es la diálisis clásica que conoce la gente, que se dializa o por un catéter, en el que va, en el fondo es un catéter que va al corazón directo y se instala en el cuello habitualmente, salvo que no se pueda y se instale en la parte femoral. O por una fístula que nos hace el cirujano Vascular. vascular que va en el brazo, que es la clásica que conoce la gente, esa, que se ven gorditas, En el que en fondo, realidad para explicarle a ¿Mm? la gente, la fístula en el fondo es un lugar donde hacemos una conexión entre las venas y las arterias y dejamos con una capacidad de que pase mucha sangre por ahí para poder limpiarla. Claro, lo que pasa es que es porque si no, hay gente que no tiene muchas venas, que siempre dice tengo problemas de vena. Ya, Entonces, para pinchar una vena y además pinchar una arteria, para poder hacer, sería, cada sesión sería muy ya, difícil. claro, Entonces, lo que se hace es unir la arteria con la vena, porque la presión de la arteria que es mayor hace que la vena se hipertrofie, se engorde y es mucho más fácil pincharla. Entonces ahí tenemos al tiro las dos sangres mezcladas y es más fácil hacer el proceso del intercambio de limpiar la sangre. perfecto. Y esa es la hemodiálisis, que en el fondo es limpiar la sangre. Toda la sangre sale por uno de los circuitos, pasa por la máquina la limpia. Ahí en esa máquina uno aporta cosas que faltan o saca cosas que sobran, como el potasio, por ejemplo, el fósforo y otras moléculas que la gente son como más de 160 moléculas que el riñón depura y que no están, nosotros conocemos la urea, que es lo principal, pero hay millones de otras. Perfecto. Y se limpia y después se devuelve esa sangre limpia. Y eso Perfecto. dura más o menos 4 horas. Y la otra opción es la peritoneodiálisis. Ah, bueno, perdón, la hemodiálisis la hace 3 veces a la semana, 4 horas. Con eso es similar a que a tu riñón funcionara un 15% todos los días. Que eso te saca como de la diálisis. Y la peritoneodiálisis es una diálisis que se tiene que hacer diariamente y que se hace con un catéter que se pone directamente a la guatita, al peritoneo. Y el Perfecto. peritoneo, como es una membrana que también intercambia,
Con las soluciones, uno pone una solución, que habitualmente es con glucosa, para poder hacer tanto intercambio de moléculas que se limpien y sacar agua. Tenemos pacientes que como son anúricos necesitan sacar agua también Perfecto. por eso. Y eso se hace todas las noches. Ahora siempre también depende del paciente. Hay veces en que les damos permiso de que hay una noche que no se dialicen, como un chip libre, dependiendo de que también controla. Ahora, no todos los pacientes, o sea, esto lo tiene que definir el nefrólogo, no todos los pacientes son candidatos a hacerse peritoneodiálisis. No, tal cual. La peritoneodiálisis es menos eficiente, es el equivalente a que tus riñones funcionen como un 8% al día, no como la hemodiálisis que es un 15%. Y ahí efectivamente hay que ver que no tenga antecedente peritonitis, un montón de enfermedades. Pero quizás más lo importante era mencionarla más que explicar todos los detalles que veríamos en el manejo. Y cuéntanos ahora del trasplante renal. ¿Se puede? ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Mira, el trasplante renal es recibir un riñón, ya sea de un donante vivo o de un donante cadáver. ¿Ya? La mayoría lo hace de un donante cadáver, pero lo ideal es hacerlo de un donante vivo. O sea, si tienes a alguien, ya sea familiar o no familiar, porque he tenido pacientes que su señora les puede donar o su esposo, si son compatibles y tienen todas las pruebas, también es factible. Entonces, lo mejor, o sea, el tratamiento ideal para cualquier enfermedad es el trasplante renal y nosotros somos siempre majaderos con nuestros pacientes en decirle como ya, partido de diálisis, vaya, tiene que hacer los papeles para empezar trasplante. En riñón, no así como en hígado, por ejemplo, o en pulmón o corazón, no tenemos tanto corte de edad. Tengo pacientes sobre 70 años que se han trasplantado. Entonces ya no es un impedimento que no tiene sobre 60, por ejemplo. Los pacientes de 60 son los que más se trasplantan. Tú tienes un volumen más grande de pacientes, pero yo los pacientes que he tenido, algunos han esperado hasta 10 años. ¿Cuánto es el promedio que espera una persona que no tiene un familiar que le dé un riñón, sino que en lista de espera a nivel nacional? Mira, habitualmente son 7 años. 7 años es el promedio. Ya, Y ya. lo que pasa es que en riñón no hay una lista de espera así como en hígado o corazón como que eres prioridad nacional. En riñón, la principal, hay varias listas que son por grupo sanguíneo. Porque el riñón tiene mucho más incompatibilidades. Entonces, lo primero es que sea del mismo grupo sanguíneo. Y de ahí empezamos a ver todas las otras cosas. Entonces, hay distintas listas. Y entonces, cuando se oferta un riñón de alguien que fallece y que es donante, se ve el más compatible, ya ese se llama. Perfecto. Ya. Por eso son 7 años, ya era harto. Sí, más o menos 7 años. Cuéntame, porque hay opiniones sobre el uso de suplementos. ¿Y qué opinas tú en general del uso de suplementos proteicos y de otros y su efecto en la función renal y en la salud renal? Mira, yo soy partidaria de que siempre que alguien tome suplementos proteicos y tenga enfermedad renal, primero pregunte a su médico. Si no sabes si tienes enfermedad renal, hazte un chequeo básico, lo que ya hablamos, de medir la función del riñón con una creatinina y un examen de orina, y si está todo ok, podrías consumir suplementos proteicos. Pero los pacientes que tienen enfermedad renal y que ya tienen problemas con la excreción de proteínas, con la creatinina alterada, lo recomendable es no hacerlo, sobre todo porque también hay muchos fármacos o muchos suplementos que dañan más el riñón. Entonces, todo paciente que tenga ya problemas renales o que sea diabético, porque los diabéticos son los que más problemas renales tienen silenciosamente, siempre pregunten antes de consumir un fármaco a su médico. Perfecto. Oye, y las personas sanas, generalmente yo pienso en los que están en gimnasio, que consumen harta proteína. ¿Tenemos ahí algún punto límite? ¿Debemos advertirles que eso le aumente el riesgo? ¿Qué debemos hacer con ellos? Mira, la verdad es que siempre es bueno que un paciente o sea, alguien sano, que no tiene nada, se guíe por un nutricionista en cuanto a las porciones de creatina, porque es lo que más se consume en realidad. Estos suplementos proteicos lo que más tienen son creatina. Se asesore ya sea por un nutricionista o por los médicos deportistas que actualmente, los deportólogos que ahora están tan en boga. Esos colegas también conocen mucho de las porciones que tiene cada alimento. Perfecto. Oye, yo también me dedico a adultos, por lo tanto la pregunta
me frena si es que la podemos responder o no. ¿Hay alguna diferencia entre niños y adultos si que estamos buscando una enfermedad renal? Mira, habitualmente nosotros igual tenemos un mes de rotar por nefrología pediátrica, así como los pediatras también tienen un mes de rotar con nefroadulto. Obviamente no sé lo que sabe un nefrólogo pediatra, pero la principal causa en los niños es habitualmente malformaciones de la vía urinaria. Ya. Entonces, eso se encarga los nefrólogos pediátricos de solucionarlo, pero hay algunos que van a progresar a adultos. Por ejemplo, lo más habitual es algo que quizás la gente ha escuchado que se llama enfermedad de cambios mínimos, que eso se produce mucho en la infancia y que está producido, mira, no se sabe muy bien, los estudios están orientados a identificar un gen, pero también hay varias causas secundarias, por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroidales, que son tan en boga, ketoprofeno, ibuprofeno, que la gente consume muy a pasto, o algunas otras enfermedades. Entonces, estas cosas nos pueden desencadenar una enfermedad de cambios mínimos y esas pueden llegar a adultos. Ya. Lo ¿Esas son mismo las que otro clase de manejamos enfermedades. con corticoides? No, no, en niños. Sí, Sí, esa corticoides, es la que usamos, exactamente. partimos con corticoides, ya. Sí, siempre corticoides. De hecho, los niños no Estimados las pacientes, biopsiamos. siempre con apoyo profesional, no le den té corticoide al niño que tenga eventualmente enfermedad renal crónica. Derívenlo con un nefrólogo especialista en niños. Ya no, Claro. perfecto. Yo creo que hemos hablado de todas las cosas importantes de la parte nefrológica. Cuéntame quizá algún tips, algún mito que tú escuchas habitualmente que te pregunten en la consulta. De los tips, en realidad, siempre, uno, vida sana, traten de consumir poca sal, tomen agua que necesitan el agua que necesitan en el día a día de acuerdo a la cantidad de sed. Ya los abuelitos siempre tienden a tener menos sed, entonces ellos tienen que tomar un poco más de agua, al menos 1 litro diario. Pero eso de estar tomando 5 litros de agua al día porque es súper sano, en realidad no. Ya al final van a orinar mucho más porque sus riñones van a botar todo ese exceso de agua. Tomen agua de acuerdo a la sed o lo que necesitan. Hagan ejercicio regular, dejen de fumar, y infórmense siempre los medicamentos que la gente siempre se automedica. Hay muchos que producen lesión en el riñón. No todas las bacterias que salen en la orina se tratan. Ya no todas se toman antibióticos. Hay antibióticos que también le hacen mal al riñón. Tal cual. Y siempre infórmense en un lugar confiable. Por ejemplo, acá la Academia Científica del doctor Esteban Rojas es uno de los confiables. Gracias. Para nefrología, la ASODI, que es la Asociación de Diálisis, está hecho por pacientes y hablan hartos temas, porque Doctor Buen Google dato. siempre nos engaña y siempre es cáncer o lupus. No, que Internet da espacio para todos, por eso hay que tratar de buscar lugares confiables. O Oye, a y veces para la ti, Clínica Mayo también para pacientes también tiene información en español bastante buena. buena. Oye, y para ti, para seguirte a ti, los pacientes que quieran aprender más contigo, seguirte, cuéntame un poquito. Bueno, yo sé que tú estás en un momento en que vas a frenar las Sí, atenciones, pero a futuro, ¿dónde te ubica la gente? yo creo, es que los nefrólogos habitualmente atendemos poco particular, o sea, Ya. atendemos bueno, ahí tengo muchos colegas que atienden en clínica, pero yo creo que aprovechando que después vas a subir cuando yo me haga mi perfil de Instagram de doctora y suba estos tips de nefrología, ahí te lo dejo, porque de momento, claro, como voy a ser mamá, voy a estar frenada unos meses, entonces todavía no tengo claro dónde voy a trabajar como Preocúpese de la nefrólogo. maternidad ahora, no es problema. Y te Exactamente. agradecemos este tiempo, pero valiosísimo, si esto es conocimiento puro y se agradece la calidad de tu palabra y de tu respuesta. Así Gracias, pues, que, Esteban. bueno, te agradecemos este tiempo y los invitamos a seguir viendo nuestros videos, a seguir siendo parte de la academia del doctor Esteban Rojas. Ya, esta es la sección Esteban Rojas y sus amigos, por lo tanto, gracias, amiga Cota, que has Gracias, pasado. amigo Esteban. Cuídate. Un abrazo, Suerte. nos vemos Un entonces. abrazo para ti también. Nos vemos. Chao. Vaya bien, chao, chao.